Mi familia convirtió mi casa en un hotel mientras yo estaba fuera. Pero reservé la suite principal el día que regresé a la ciudad. Busqué mi dirección en internet y apareció un anuncio. Casa Aurora. Hotel boutique con historia familiar. Había fotografías de mi dormitorio, del comedor de mi abuela y del jardín donde enterramos a nuestro perro. La habitación más cara se llamaba Suite de la Heredera. Yo era la heredera y nadie me había pedido permiso. Me llamo Valeria, tengo 42 años y pasé 6 meses cuidando a mi padre después de una operación. Antes de irme, dejé la casa bajo la vigilancia de mi hermano Sebastián, solo le di llaves y dinero para los servicios. Nunca permiso para alquilarla. La casa perteneció a mi abuela Aurora. Me la dejó porque viví con ella durante sus últimos años. Sebastián recibió 2 locales y una cuenta de ahorros, pero siempre dijo que el reparto era injusto. La casa es demasiado grande para ti, repetía. Debería beneficiar a todos. Eso no significa entregarte lo que es mío. Durante mi ausencia enviaba fotos y mensajes. Todo bien. También insistía en que no regresara. La primera sospecha llegó cuando una vecina llamó. ¿Alquilaste la casa para una fiesta? No. Anoche hubo música hasta las 2. Sebastián dijo que había organizado una cena familiar. Después dejaron de llegarme las facturas de electricidad. Afirmó que cambió el contrato, pero nunca mandó una copia. Regresé sin avisar. Desde otro hotel busqué la dirección y encontré una página profesional con decenas de comentarios. La casa llevaba 4 meses funcionando como hotel. Sebastián aparecía como fundador. Su esposa, Lorena, figuraba como directora. Mi tía Celia recibía huéspedes usando las joyas de mi abuela. En un video, mi hermano decía: mi hermana se fue al extranjero y me confió su legado. Yo nunca había salido del país. Llamé a un abogado, Tomás. La escritura seguía mi nombre, pero Sebastián había presentado un contrato con mi supuesta firma. Le permitía operar la casa durante 5 años. La firma era falsa. Además, pidió un préstamo usando los ingresos del hotel como garantía. Si yo cerraba de inmediato, empleados y proveedores quedarían afectados, y él podría presentarme como la hermana cruel que destruyó el trabajo de todos. «Podemos denunciarlo hoy», dijo Tomás. «Entonces afirmará que fue un malentendido. Miré la página de reservas». La suite principal estaba libre durante la inauguración. «Quiero que me vendan una habitación dentro de mi propia casa». Reservé con mi segundo apellido. Durante 3 días reunimos facturas, contratos y videos donde Sebastián afirmaba ser propietario. El recepcionista leyó mi identificación. ¿Tiene relación con los dueños? Eso intento averiguar. Valeria, qué sorpresa. Reservé la suite de la heredera. Podrías habernos avisado. Ustedes tampoco me avisaron que tenía un hotel. Me llevó a la oficina. Sebastián me esperaba. La casa estaba desperdiciada, dijo. Yo la convertí en un negocio, con una firma falsa. Tú me autorizaste verbalmente. Te autoricé a cortar el césped. Hay empleados y deudas. Si haces un escándalo, todos van a culparte. Ese era su plan, hacer el fraude tan grande que yo tuviera miedo de detenerlo. Mañana es la inauguración. Di que somos socios y te daré un porcentaje. ¿De mi propia casa? De un negocio que tú nunca habrías creado, acepté asistir. Creyó que había ganado a la mañana siguiente. El jardín estaba lleno de invitados, periodistas y familiares. Una cinta dorada cruzaba la entrada. Sebastián tomó el micrófono y habló de visión, sacrificio y unión familiar. Después me llamó al frente. Valeria confirmará que Casa Aurora siempre fue un sueño compartido. Me entregó el micrófono. Esta casa contiene la historia de nuestra familia, dije. Por eso quiero presentar a su propietario legal. Soy yo. Tomás entró con una notaria, 2 inspectores y un representante de la aseguradora. La notaria mostró la escritura. Los inspectores explicaron que varios permisos se obtuvieron con documentos falsos. La aseguradora anunció que la póliza no cubría un negocio operado sin autorización. Sebastián intentó quitarme el micrófono. Esto es una venganza. No. Una venganza habría sido cerrar anoche y dejar a todos en la calle. Anuncié que el hotel seguiría bajo administración profesional.
Los empleados conservarían sus puestos mientras revisábamos los contratos. Pero Sebastián, Lorena y mi tía quedarían fuera. No puedes expulsarme de un negocio que yo construí. Lo construiste dentro de una casa que robaste. La investigación reveló que desviaron ingresos, ocultaron reservas en efectivo y falsificaron recibos. El contrato fue anulado. Sebastián enfrentó cargos por fraude y devolvió dinero. Lorena entregó las joyas. Mi tía dijo que yo había humillado a la familia. Meses después, una parte de Casa Aurora siguió como hotel y otra se convirtió en refugio temporal para mujeres víctimas de abuso patrimonial. Sebastián regresó al saber que el negocio era rentable. Podríamos empezar de nuevo. Yo conozco el mercado. También conocías mi firma. Cometí un error. Un error no dura 4 meses. No tiene página web y no vende muebles de una mujer muerta. Sin mí, esto nunca habría existido. Es verdad. Pero descubrir una buena idea no te daba derecho a robar el lugar donde realizarla. Conservé el nombre de la suite de la heredera. Cada huésped que pregunta escucha la verdadera historia. Mi familia creyó que mi ausencia era permiso y que crear empleos convertiría un fraude en algo respetable. Aprendí que algunas personas no toman lo tuyo de golpe. Primero lo usan, después lo renombran y finalmente te ofrecen una pequeña parte para que agradezcas. Por eso regresé como huésped. Necesitaba que me cobraran por dormir bajo mi propio techo, porque a veces la forma más clara de demostrar que alguien te robó la casa es guardar la factura de la noche en que intentó alquilártela.